Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y resolveremos los ejercicios de geografía de la semana 9, que corresponden al tema de biomas y desarrollo sostenible. Empezamos entonces con el primer ejercicio. La vegetación es un elemento muy importante de los biomas, debido a que animales y el hombre dependen de ella, además por ser un regulador del clima. Pese a todo ello, se encuentra amenazada y sufre constantemente de modificaciones, especialmente de la... Este tema, si bien hace alusión a los biomas, más que todo se enfatizan o trabajan lo que nosotros conocemos como desarrollo sostenible. Para saber entonces cuál es la diferencia entre desarrollo sostenible y lo que nosotros conocemos siempre con simplemente el término de desarrollo, empezaremos a hacer una definición de cada uno de los términos. Tenemos entonces en primer lugar el término crecimiento. Inicialmente llamábamos crecimiento al aumento, que podría ser de dinero, también al aumento de población y factores similares. Luego nosotros separamos el término crecimiento con el término desarrollo. Decíamos que crecimiento tenían aquellos países que aumentaban el dinero y aumentaban la población, pero desarrollo tenían aquellos que sabían lograr la redistribución. En otras palabras, que todas las personas que viviesen en ese determinado país o lugar se vean beneficiadas con el dinero que tenían. Pero luego nos dimos cuenta que estos dos términos solo los usábamos mediante una ciencia, que es la economía. En cambio, ahora han nacido dos términos más: desarrollo sostenido y desarrollo sostenible. Entonces, empezaríamos así. En primer lugar, los países tienen crecimiento económico, porque tampoco podemos hablar de desarrollo de ningún tipo si no tienen la economía adecuada. En segundo lugar, generan desarrollo sostenido, que es donde nos preocupamos en el ámbito económico, porque ya tienen el dinero, y en el ámbito social, las personas tienen redistribución, que es lo que tradicionalmente simplemente era desarrollo. Y ahora hablamos de desarrollo sostenible, porque aumentamos un tercer término. Económico está bien, lo social está bien, y acá aparece la palabra clave cuando hablamos de desarrollo sostenible: el plano ambiental. De nada me sirve a mí tener una empresa y generar dinero para mi país si comienzo a llevarme o a utilizar casi todos los recursos naturales que posee dicho país. Por lo tanto, en algún momento no voy a tener recursos del cual yo poder generar economía, y menos aún tener recursos para que las personas puedan vivir bien durante ese territorio. Entonces, ahí nos vemos o entendemos nosotros los elementos del desarrollo sostenible. El plano ambiental es lo más importante. Pero quienes alteran este desarrollo sostenible sería entonces el ser humano, los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros del plano ambiental, estamos refiriéndonos tanto a la flora como a la fauna. Y el ser humano es el que hace uso de la flora, especialmente en la actividad de la tala, y de la fauna para lo que nosotros conocemos como ganadería. Y obviamente también relacionamos los factores en función de la agricultura. Entonces, nuestras actividades económicas tienen que tener también actividades económicas sostenibles, en el cual cuidemos tanto la flora y fauna como los elementos naturales que posee el lugar, y a la vez generemos economía para las personas. Entonces, en este caso nos mencionan estos elementos. La vegetación, que está dentro de la parte ambiental, es un elemento muy importante de los biomas, porque se encuentran en diferentes partes del mundo, debido a que animales y el hombre dependen de ella. Ya nos están hablando que el animal depende de la vegetación, por lo tanto ya están dejando de lado la parte de la fauna. Además de ser un regulador del clima. Pese a todo ello, se encuentra amenazada. ¿Quién amenaza? El animal no amenaza a la vegetación, porque están dentro del ciclo de la vida, que es un ciclo de desarrollo sostenible. El que amenaza siempre, tanto no solo a la vegetación como a los animales,
es el hombre, porque el hombre hace uso de la flora y de la fauna para generarse dinero. Por lo tanto, no podría ser la acción de la fauna, porque ellos no son un agente amenazante. Meteorización del suelo, están hablando más que todo de algo que amenaza, por lo tanto no puede estar en el mismo, no puede ser integrante de la misma geósfera. Erosión biológica, la erosión biológica sería la transformación que da movimiento, porque erosión viene de movimiento, para lograr la sedimentación. Y aquí no hablan de desplazamiento de la vegetación, hablan de un agente amenazante. Actividad forestal tampoco podría ser porque la tala no es la única que amenaza la flora. Por ejemplo, tenemos ahí la misma agricultura y la ganadería en exceso que los animales tienen que consumir el pasto que está allí. Por lo tanto, sería entonces la actividad humana. Las encinas son árboles que renuevan sus hojas continuamente, por lo que se mantienen verdes durante todo el año. Sus hojas son pequeñas y están cubiertas de cera para evitar la pérdida de agua en los veranos cálidos y sobre todo grandes contrastes térmicos de la región. Del texto podemos inferir que, entonces, si bien nosotros no conocemos mucho de las encinas, estamos relacionados más que todo con pinos o con abetos, podemos saber a qué tipo de árbol pertenece por las descripciones. Te dicen que renuevan sus hojas continuamente. Y sabemos nosotros que en los bosques encontramos dos tipos de superficies y a la vez dos tipos también de bosques que se producen ahí. Tenemos los bosques caducifolios y los bosques perennifolios, que hace alusión a los árboles que se encuentran allí, obviamente árboles caducifolios, árboles perennifolios. Y en otros casos escuchamos de coníferos. Entonces, folio viene de hojas. Perenne viene de perenne, significa que las hojas son constantes. Y caducifolio viene de renovación, se les renuevan constantemente. Pero obviamente no están perennes. ¿Por qué? Porque esta renovación es una renovación estacional. Es decir, los clásicos árboles que conocemos, en otoño pierden sus hojas. Esos son los caducifolios. En cambio, los perennifolios son que si bien caen sus hojas en otoño, inmediatamente crecen nuevas hojas, manteniendo siempre con la misma vegetación. Y coníferos estamos refiriendo más que todo al tronco. Se habla de troncos antiguos y viejos y de tronco corto. En este caso nos dicen, las encinas son árboles que se renuevan sus hojas continuamente, por lo que se mantienen verdes durante todo el año. Es decir, no son estacionales, todo el año tienen hojas, por lo tanto podemos concluir que es un bosque perennifolio o las encinas son un tipo de vegetación perennifolia. Ahora, el problema es saber en qué bioma se encuentran. Entonces, para eso hay que recordar nosotros los biomas. Entonces, recordamos nosotros los biomas. Empezamos por la zona ecuatorial que tiene 0. Y vamos a unirla más o menos hasta la parte de 10. ¿Qué bioma vamos a encontrar allí? El bosque tropical. Debajo también, igualmente, de 0 a 10, bosque tropical. También le llaman el bosque ecuatorial. Sobre este bosque tropical vamos a encontrar nosotros, más o menos hasta el número 30, las sabanas. En 30 mismo, a excepción del desierto de Gobi, encontramos nosotros los desiertos. A excepción de Gobi, que se encuentra en 40 grados y es un desierto de China. Ya está. Luego tenemos nosotros las praderas, también llamadas estepas. Estaríamos hablando de 40 a 50. E inmediatamente aparecen dos bosques. En el caso del norte tenemos el bosque templado y el bosque boreal. En el caso de la zona sur solamente tenemos bosque templado, porque boreal
viene de norte. Entonces en el sur no la encontramos. Y eso es más o menos hasta 60. Y de 60 en adelante tenemos nosotros tundra. El bosque boreal también le llaman taiga. Entonces, como nosotros nos están preguntando, sus hojas son pequeñas y están hablando de árboles, tenemos que referirnos a zonas que pudieran tener árboles. El desierto, nosotros vamos a encontrar árboles, no, a lo sumo encontramos cactus. Entonces no es una superficie que pueda tener árboles tan amplios. En la sabana se caracteriza por tener solamente bosques de galería, es decir, zonas que tienen un poco de arbolecitos y luego van desapareciendo porque son pequeños arbustos. Tampoco podría ser en la sabana. Entonces, en el caso de las praderas o estepas estamos hablando de campos. Entonces, en los campos generalmente se caracterizan por eso, por ser llanuras, entonces no podríamos tener. La diferencia de las praderas con las sabanas es que la sabana es una llanura total, mientras que la pradera va en subida. Entonces estamos eliminando praderas, estamos eliminando sabanas, estamos eliminando desiertos. Por lo tanto, tendríamos nosotros bosque tropical, bosque templado, bosque boreal, y tundra tampoco podría ser porque son zonas congeladas. No estamos hablando de las zonas polares. Vamos a ver cuál de los tres bosques podría ser. El bosque tropical se caracteriza por tener árboles de diferente tamaño, que pueden ser árboles hasta 60 metros de altura. Pero además tiene árboles pequeños. Y obviamente en esta zona siempre hay irradiación solar. En el caso del bosque templado y el bosque de taiga, los dos se encuentran en elevación. La diferencia es que el bosque templado, encontramos ahí nosotros pinos o abetos de un mismo tamaño, que a veces se cubren de nieve dependiendo de la estación en la que nos encontramos. Y en el caso de la taiga encontramos un solo tipo de estas especies, casi en la parte final, hasta que nos dirigen a un pequeño pantano, o zona pantanosa. Vamos a ver cuál de esos tres bosques es los que se mencionan allí. Sus hojas son pequeñas y están cubiertas de cera para evitar la pérdida del agua en los veranos cálidos. Y sobre todo, grandes contrastes térmicos de la región. Es decir, si hay un contraste térmico, cuando llegan a verano cálido, significa que casi toda la parte del año no han tenido ese verano, han tenido una superficie de un clima frío para que se pueda dar este contraste. Entonces no podría ser bosque tropical porque acabamos de decir que siempre tiene irradiación solar. Entonces podría ser tanto un bosque templado como un bosque de taiga. Entonces vamos a ver las claves. ¿Es un árbol caducifolio? No puede ser, hemos dicho que tiene que ser perennifolio, por lo tanto es la 4. Tenemos aquí la 4 y tenemos aquí el 4. Estamos eliminando la D, la B y la A. ¿Se encuentran en el desierto? No, porque hemos dicho que solamente ahí encontramos cactus o árboles que capturan el agua durante todo el periodo cuando hay una estación cálida. Y acá te dice que hay contraste, entonces tampoco podría ser el desierto. Entonces nos queda bosque boreal o bosque templado. En los dos pueden ingresar. No es que en el bosque de taiga no existan tampoco los caducifolios o perennifolios, pero por nuestras claves sabemos que no puede ser la 3 y la 2 la hemos descartado porque no puede ser a la vez caducifolio y perennifolio. Por lo tanto tenemos nosotros como respuesta la letra E, 4 y 5. Es decir, las encinas pueden estar tanto en el bosque templado, pero no son exclusivos de ella. Muy bien, tenemos 3. Relaciona las siguientes imágenes de animales con los biomas a los que pertenecen y luego marque la alternativa correcta. Entonces tenemos ahí bosque templado, praderas, estepas, bosque tropical y bosque boreal. Entonces no tenemos que hablar de todos los biomas, pero sí vamos a hacer de manera general cómo es la fauna de los biomas en mención y de algunos que no se encuentran allí. Entonces, tenemos nosotros el bosque tropical. Se caracteriza por tener animales de colores muy coloridos. Se caracterizan también por poseer la mayor cantidad de monos. Y uno dirá, profesora, pero en otros lugares hay monos. Y en realidad no. Hay primates, sus variaciones, gorilas, todo, pero no hay monos. Monos solamente los encontramos nosotros
en el bosque tropical. Podemos encontrar también animales veloces que se esconden en este bosque tropical, pero que en realidad aparecen en mayor instancia en la famosa sabana. Porque lo que más abundan aquí son animales que pueden vivir en los árboles, por eso tenemos monos, aves, felinos, entre otros. En la sabana ya hemos dicho, tenemos animales veloces, pero su característica es que son animales grandes. Por ejemplo, tenemos el elefante, la jirafa, en el caso de la sabana africana. Además, son animales ungulados, que tienen no separaciones de dedos, sino una pezuña en los cuales sus dedos están conjuntos. Por eso cuando vamos nosotros a una sabana de América del Sur, por ejemplo, sabana de palmeras, no vamos a encontrar animales tan grandes, pero sí encontramos animales de ganadería que tienen esta terminación ungulada. También podemos hablar nosotros de desierto. Tenemos la característica del desierto de tener insectos, en algunos lugares camellos, porque no hay en todos los desiertos. Tenemos también aves carroñeras, o de repente algunos animales que contienen veneno, como los llamados insectos venenosos. La pradera y la estepa es como un campo. Entonces, ¿qué imaginamos nosotros en el campo normalmente? Conejos, algunas liebres, porque las liebres aparecen más en relieves de altura, caballos y similares, ¿no es cierto? Luego tenemos nosotros el bosque templado, el bosque boreal o taiga, y tenemos tundra. En el caso de la tundra es mucho más sencillo, porque estamos hablando de animales que pueden sobrevivir al frío. Oso polar, tenemos también pingüino emperador, por ejemplo, o animales de lugares fríos del mar. Por ejemplo, podemos hablar nosotros de lobos marinos y similares. Y en el caso de bosque boreal y bosque templado, ahí hay un problema porque casi son similares. Es la primera la elevación y la otra la parte baja. Entonces, ¿cuáles pueden haber las diferencias exactamente que pueden existir entre un bosque boreal o un bosque templado? Primero, el tamaño. Por ejemplo, en bosque templado también encuentras conejos, pero son conejos grandes. Aquí es una zona que está un poco más escondida. Entonces, nosotros podemos decir que tiene prontitud para poder subir a las partes altas. Puede encontrar linces. Y a partir de aquí ya se comienzan a formar esos animalitos que recordamos nosotros en Navidad, ¿no? Aparecen los venados. Pero luego en los bosques boreales, que son zonas más altas, por ejemplo, tienes también venados, alces, renos, entre otros. Entonces es más fácil poderlos discernir. Y como es bosque boreal, también te imaginas la zona fría, ¿no es cierto? Me puedo imaginar lobos, pero no los lobos clásicos que nosotros conocemos, sino los lobos que tienen un pelaje un poco más blanquito. Entonces ahí vamos a poder unir las imágenes, que es mucho más sencillo. Tenemos lo facilísimo. A ver, el jaguar. ¿Dónde encontramos nosotros el jaguar? Lo vemos en zonas tropicales, ¿no es cierto? Encontramos en las partes de la selva, encontramos en zonas de Brasil, encontramos también en la parte de África, que son un poco más grandes, escondidos en la parte de los bosques. Entonces vamos a hablar allí del bosque tropical. Otro que está facilísimo.
Caballos, ¿dónde encontramos caballos? Tienen que ser superficie plana, que puede ser sabana o pradera. Pero en la sabana hemos visto que hay animales grandes, como jirafas, elefantes, y que son animales ungulados, y en este caso ellos no lo son. Entonces, recordamos que los caballos paran en el campo, entonces lo vamos a relacionar con pradera. Muy bien, entonces ahí ya tú puedes ir descartando algunas cosas, ¿no? Tenemos 2B, este no puede ser porque ya estamos con la segura, entonces la E la descartamos. Aquí también podemos descartar la B porque no está y también descartamos la D. Entonces nos queda la A o la C. Entonces podemos discernir 3A, entonces ya sabemos que es la letra C, pero de todas maneras vamos a verificar. 1 te dice con D, entonces vemos nosotros 1 con D. Linces, acabamos de decir que justo en el bosque templado se encuentran los linces porque tienen la mayor proximidad para poder subir en las alturas. Mientras que en el bosque boreal nos colocan, tenemos C. Entonces, ¿qué sería en el caso de la C? Lobos. Lobos bosque boreal. Vemos acá lobos, pero no son cualquier lobo. Si vemos estos lobos tienen un pelaje blanco. ¿Eso qué significa? Que están pegados más a la zona de nieve. Y a diferencia de los bosques templados se llenan estos pinos de nieve generalmente cuando el invierno es muy fuerte. En cambio la taiga se caracteriza por ser una zona que casi siempre está bañada de nieve y nos da luz a lo que vendría a ser un pantano. Por eso que están ahí los lobos, porque se van escondiendo en el borde de la superficie llana. En cambio el lince lo vemos nosotros en altura y el bosque templado tiene más altura que la parte de lo que vendría a ser la taiga. Tenemos ahí entonces como respuesta la C. Y último, el artículo 66 de la Constitución Política del Perú señala que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonios de la nación. El Estado es soberano de su aprovechamiento. Entonces ahí vamos a ver algunos enunciados. ¿Qué significa soberano? Que manda sobre el territorio. Y por lo tanto es el único que puede hacer uso de ellos. Y por ahí algunos pueden relacionar Estado a lo que vendría a ser gobierno. Y dirías, ¿y solo el gobierno puede usar los recursos? Pues no, porque Estado significa todos los habitantes. Que si bien el gobierno es el que da las normas y el que protege al Estado, pero lo podemos usar todos nosotros. Pero si todos nosotros, por ejemplo, cogiéramos el petróleo, cogiéramos el carbón, lo utilizaríamos de manera indiscriminada. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Protege la zona para que sigan habiendo recursos para todo el Estado. Entonces, ¿qué podemos inferir de esa parte de la Constitución o ese artículo de la Constitución Política del Perú? Los recursos naturales solo pueden ser explotados por particulares, ¿no? Hablan que el Estado somos todos, especialmente cuando mencionan Estado, recordamos más lo público que lo privado. Entonces no podría ser la A porque dice particulares, hacen referencia solamente a lo privado. ¿Es la nación la que norma su aprovechamiento? La nación, ¿qué significa nación? Las personas que vivimos allí, pero exime a ¿quiénes? Al gobierno. ¿Y quién norma el uso de estos recursos? El gobierno, por lo tanto, no podría ser. Las concesiones son entregadas por la nación a terceros, dice, son patrimonios de la nación, por lo tanto, no podrían ser entregadas a terceros, que si bien hay concesiones, en el caso de las concesiones solamente es un tipo de alquiler lo que se hace. Al final, el recurso le pertenece al Estado. Es por eso que en las concesiones, las concesionarias pagan una serie de impuestos. ¿Los recursos naturales pertenecen al Estado o el Estado es el que tiene dominio de los recursos naturales? Parecen similares, pero una cosa es pertenecer y otra cosa es tener dominio. Y la palabra Estado con soberano, soberano es manda, tiene que ver con dominio, por lo tanto sería la letra C. En cambio la letra D solamente dice que nos pertenecen, pero no dice quién pone las normas ni quién regulariza el uso de estos recursos naturales. Y hasta ahí entonces hemos terminado las preguntas de geografía de la semana 9.